Yeah. There we go. All right. Welcome to the Excel Academy. This webinar will be all in Spanish, and I hope you enjoy it. I'm going to hand it straight off to Daniela. Hola a todos, bienvenidos a esta clase. La clase de hoy es ir de compras al supermercado. Yo me llamo Daniela Becerra, soy maestra de personas con impedimentos visuales y tengo mi compañera Taina. Hola, bienvenidos a todos. Estamos contentas de que estén aquí hoy. Como dijo Daniela, mi nombre es Taina García. Yo soy maestra de impedimentos visuales y especialista de orientación y movilidad. Así que vamos, antes de comenzar la clase, queremos hablar de algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para nuestra clase. Primero que todo, vamos a estar utilizando una presentación. Así que en algunos momentos vamos a leer información, van a aparecer imágenes que también vamos a describir, como ahora mismo aparece una imagen de una canasta de compras con artículos como pan, zanahoria, leche, alguna otra bebida. También vamos a utilizar una página de internet que en el momento que lo vayamos a utilizar se les va a decir y también la vamos a describir. Materiales que necesitan para la clase, un papel y un marcador oscuro, o pueden utilizar su maquinilla Perkins. Y si no tuvieran ninguna, también pueden usar el iPad. Durante la clase estaremos utilizando el chat. Nosotras le vamos a dejar saber cuándo ustedes van a escribir, cuándo van a contestar nuestras preguntas, pero si tienen alguna pregunta en cualquier momento de la clase, la pueden hacer, no hay ningún problema. Si quisieran hablar, pudieran hacerlo. Lo que hacen es que en la parte inferior aparece como un icono de una mano, pueden presionarla y verifiquen siempre que su micrófono también está presionado para que los podamos escuchar. La clase está siendo grabada, así que bienvenidos a todas las personas que nos están viendo de manera grabada. Ustedes la pueden volver a ver si la quisieran ver luego, y los que la están viendo grabada pudieran darle pausa cuando ustedes necesiten. Ahora los dejo con Daniela para que les hable de los objetivos de la clase. Gracias, Taina. Los objetivos son las cosas que vamos a trabajar. Que vamos a trabajar hoy y que es la meta de hoy es hacer una lista de compras para una comida en específico, bien específica la comida que queramos. El objetivo número 2, por ahí está apareciendo. Ahí. Identificar varios productos y sus precios. Y el número 3, reconocer técnicas de orientación y movilidad para navegar un supermercado con asistencia. Gracias. Ahora, ¿qué podemos encontrar en un supermercado? Sabemos, como ya dijimos, el tema, ir de compras al supermercado, pero ¿qué hay allí? ¿Qué podemos encontrar? Pueden escribir en el chat que ustedes piensen que hay en un supermercado. Así que en lo que ustedes escriben, yo voy a ir comenzando discutiendo algunas áreas que hay en el supermercado. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, los productos frescos. En este momento aparece una imagen de varios productos frescos como uvas, manzanas, diferentes tipos de frutas, de vegetales, zanahoria, maíz, papas. Así que eso casi siempre se encuentra rápido que entramos al supermercado. ¿Qué más podemos encontrar? Las carnes, diferentes tipos de carnes. Tenemos una imagen de cortes de carne de res, de vaca, de pollo, también de cerdo. Hay pescados, salchichas, diferentes tipos de carnes. Variedad para escoger. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar los lácteos. Tenemos una foto de leche, huevo, diferentes quesos, yogur. Eso siempre también va a estar en una nevera. Siempre lo vamos a encontrar en un supermercado.
Si alguien piensa, ¿qué más podemos encontrar en un supermercado además de lo que hemos discutido? Los productos frescos, las carnes, los lácteos. ¿Qué más? La panadería, que a todos nos gusta ir a la panadería, que hay, ¿verdad? Aparece una imagen de una variedad de panes. La panadería siempre huele rico, siempre están horneando, también dulces, donas. También aquí vemos en el chat que mencionan algunos de ustedes un lugar para comprar mi comida favorita, ¿verdad? En el supermercado puedo comprar mi comida favorita. ¿Qué más también hay en un supermercado? Los alimentos enlatados, que siempre se encuentran en los pasillos del centro. Y hay variedades. En este momento, la imagen que aparece en la presentación incluye unas setas, zanahorias, tuna, tomate, maíz, todo enlatado. Pero también hay frijoles, hay variedad grande de carnes también enlatadas. Los alimentos congelados, que también tenemos una variedad grande. La imagen que tenemos en este momento es una bolsa de filetes de pechugas congelados. Podemos encontrar pescados, diferentes también vegetales, comidas ya preparadas como arroces, pastas, en fin, mucha cantidad de comida congelada. ¿Qué más podemos encontrar en el supermercado? Meriendas, a todos nos gustan las meriendas, como le decimos también los snacks. La imagen que aparece tiene variedad de papitas, de bolsas de papitas, de popcorn, también barritas, podemos ver nueces, una variedad también de dulces, todo lo que ustedes quieran de esa manera que son para nuestras meriendas. Y también bebidas. La imagen aparece una variedad de refrescos, de jugos, diferentes bebidas, podemos encontrar agua. Así que esto, en resumida, varias cositas que podemos encontrar, pero además de esto, también hay cafeterías en algunos supermercados que ya es comida hecha, que tú puedes ir a comprar, que está caliente. También podemos encontrar comida para nuestros animales. En algunos de ellos hay artículos de limpieza y de higiene, a veces hay medicamentos, así que hay muchas cosas, podemos encontrar muchas cosas en el supermercado. Taina, también Sí. productos como para cocinar, ollas, tenedores, cubiertos, todo lo que necesitamos para comer la comida, para hacer la comida. Exacto, perfecto. Sí, eso es muy cierto. La sal o también los granos, las arroces, pastas, mucha variedad de alimentos. Antes de ir al supermercado, ¿qué debemos hacer? Tenemos que preguntarnos esta pregunta porque tenemos que hacer un plan. No podemos ir al supermercado sin planear y sin tener en cuenta que para qué vamos, a qué vamos a comprar específicamente. Dem- Debemos decidir lo que queremos comer, algo específico. Si queremos pollo o queremos hacer una cena, si queremos comprar todos los ingredientes para toda la semana, si necesito desayuno, todo en específico debemos pensarlo antes de ir para poder planear. Y en eso tenemos que escoger un menú. El menú que vamos a empezar para hacer una demostración sería un burrito de carne molida con chips. Déjenos saber, escríbenos ahí si te gustan los burritos con carne molida o si los comes en otra forma, cómo los comes, para poder pensar y funcionar un poquito nuestra forma de pensar de cómo yo me como esto, qué es lo que necesito para comer esto. En este momento vamos a ir a una página para mirar los precios, ¿verdad? Bueno, antes de eso, Antes. Daniela, vamos a pensar en una lista porque antes de saber cuánto cuesta cada cosa, ¿qué necesitamos comprar? Eso es lo primero, porque como ya dice Daniela, ya sabemos que queremos hacer un burrito de carne molida con chips. Ese es nuestro menú. Ahora, ¿qué necesitamos? Para hacer nuestra lista, ustedes pueden utilizar un papel y un marcador, pueden utilizar su maquinilla, podrían utilizar la computadora, el iPad, también podrían grabar audios. Hay muchas maneras, pero en este momento, en este menú en particular, yo les voy a poner la lista aquí en nuestra presentación. ¿Ok? Que necesitamos la carne molida, ¿verdad?
Los condimentos, lo que hablamos ahorita de las especies, lo que necesitamos para sazonar nuestra carne. Y esto puede ser que en algunas ocasiones no lo tengamos que comprar si ya lo tenemos en nuestra casa. Las tortillas de harina. Si ustedes la prefieren integral o de maíz, no hay problema, lo que ustedes prefieran. Pero aquí ponemos las de harina, el queso rallado, lechuga, en este caso vamos a usar la iceberg, que esa es la redondita, la que se usa mucho para las hamburguesas, tomates y chips. Esta es nuestra lista. Ahora sí, Daniela, estamos listos para ver ¿verdad? Los precios. ¿Cuánto cuesta? Ok, yo también estaba tomando nota y lo escribí en mi papel para prepararnos, porque así es como dijo Taina, escribamos qué es lo que necesitamos para poder cuando ya estemos listos, cuánto cuesta, cuánto cuesta cada cosa y tenemos un presupuesto, tenemos que saber cada cosa nos cuesta esto, pero solamente tenemos $25 en esta situación para poder comprar todos los ingredientes para hacer el burrito de carne molida con el acompañante de chips. Entonces, ya les presento la página de Walmart. Denme un momentito. Aquí está. Les muestro la página de walmart.com, que ahí es donde vamos a buscar cada artículo y el precio de cada artículo. Primero, como vieron, ya estaba lista para escribir la carne molida. Escribo carne molida en español y cuando escribo en la página de barra carne molida, me lo van a mostrar en inglés porque la aplicación y el website, la página de Walmart está en inglés. Hay muchas opciones de carne molidas. Vamos a mirar. Empezamos de la izquierda para la derecha. Dice $6.37. All natural, 93% sin grasa y es ground beef tray, así en un paquete que se pueda ver y se puede mirar toda esa información. Antes de seleccionar, tenemos que pensar para cuántas personas vamos a comprar esto. ¿Cuántas personas van a comer los burritos? Eh, Digamos que es para 4 personas, ¿cierto, Taina? 4 personas, Sí. 1 libra de carne. Entonces, 1 libra sería esta, la primera opción, o la segunda opción dice 2 libras, pero cuesta $9. ¿Qué más? Voy a seguir buscando a ver si hay un mejor precio que tenga, 1 libra. La tercera opción dice $4.48. Tiene y la diferencia entre la tercera opción y la primera opción es la cantidad de grasa que contienen o qué tan saludable es en una forma. Esta tiene 80% de sin grasa, se dice, Ujú. o y la primera opción 93. Entonces, tenemos que pensar de cuánto queremos gastar y si nos importa sin grasa o con grasa, pero para esta actividad lo voy a hacer con la primera opción de $6.37. Le voy a seleccionar agregar, ya me dice que tengo uno y cuando digo agregar me ponen un carrito. Les voy a mostrar un carrito que me dan las diferentes opciones que voy agregando. ¿Ok? Voy en la barra de búsqueda y escribo mi próxima ingrediente que sería Ingrediente. condimentos. Pensamos Mm, en el de taco seasoning, quizás. Mira, Puse condimentos, pero pero voy a escribir taco seasoning. Ahí está el taco seasoning. Oh, taco. Ahí. Lo escribí al revés, pero me salió. Walmart te entiende.
Ok, hay diferentes opciones. Hay uno que es muy grande de la izquierda, que es $10 con 34 centavos. Hay uno que, la segunda opción, que vale 87 centavos. Y hay otro que es del Paso con 87 centavos. Y el último a la derecha de Taco Bell Original Taco Seasoning vale 67 centavos. Para mí me gusta la opción más económica, la selecciono en Add y miro mi carrito para verificar que esté ahí. Y ahí está, ahí aparece. Pero les muestro. Yo ya tenía otra opción seleccionada por si no encontraba esa. Así que voy a quitar las que, mira, la de Taco Seasoning, la que es la que buscamos aquí. Ok. Pro- próximo ingrediente, borro lo que estaba ahí antes y busco tortillas de harina. Escribí tortillas de harina en la barra de búsqueda y me salen muchas opciones. Vamos a bajar. La primera opción a la izquierda dice que son tortillas que no están ready to cook, no están cocinadas, hay que cocinarlas. Entonces, para esta actividad no quiero elegir esas. La próxima sería cheese burrito style flour tortillas 17 onzas con $1.78. Suena como una buena opción, pero voy a seguir mirando y escuchando a ver qué más opciones hay para no limitarme en la búsqueda. La próxima es Mission Fajita Flour Tortilla 20 onzas, 20 cuentas. Entonces la primera tenía 17. Esta tiene 20. La primera decía onzas. La tercera opción dice 20 tortillas. Entonces hay que tener cuidado que no te muestra la información siempre la misma, que no es 17 tortillas, sino onzas, que no quiere decir que son 17 tortillas. La última opción dice 10 tortillas, 17 onzas, soft taco flour tortillas. Y la opción de estas tres, yo creo que voy a escoger la de cheese flowers. Let me see. Seleccioné esta página y voy a mirar a ver si me dicen cuántas tortillas hay. Dice 1 libra, pero no me dice cuántas tortillas tiene esta. Busquemos una que diga burrito, tortillas de harina y que me diga la cantidad de tortillas que hay en cada. Esta. Ok, la primera opción a la izquierda dice Great Value 8 inches flour tortillas 10 cuentas, pero dice 8. 8 inches, no sé si 8 inches es suficiente. No, 10 es la cantidad. Habrían 10 tortillas y 8 pulgadas es más o menos el tamaño. Pulgadas. Pero tiene 10, esa tiene 10 tortillas, pero son más grandecitas. Más grandes. Ok, la segunda opción sería para fajitas. Dice Great Value fajitas, small fajitas. La tercera es Mission Soft Taco Flour. Podrías Entonces, intentar burritos, tortillas de burritos. de burritos. Tortillas de burritos. Así la búsqueda se nos especifica más y podemos encontrarla un poquito más fácil. La de Mission la de misión dice burrito. Misión. Entonces es la tercera opción que dice Mission Burrito Flour Tortilla y son 8. Le hice clic para verla más grande, más información, vale $2.98. Vamos a escoger esa. Listo. La próxima sería el queso
El próximo ingrediente, el queso rallado. Escribo la palabra queso rallado en la barra de búsqueda, enter, y me dan opciones. Las opciones Sharp Cheddar Cheese, Kobe and Monterey Jack Cheese, Fiesta Blend Cheese. No quiero mucho queso, quiero como 1 o 2 libras de queso. Entonces voy a mirar primero cuánta cantidad hay. Menos cantidad porque no se necesita tanto. Sigo bajando hasta veo 8 onzas, 16 onzas, 32 onzas. Sigo bajando. Creo que encontré uno que dice 8 onzas. Ok, empezando de la izquierda a la derecha hay Parmesan cheese. Parmesan para los burritos no es el indicado. Em, Great Value Finely Shredded Cheese tampoco porque vale $15. No me va para mi presupuesto. Y el de Great Value Gluten Free Cheddar Mild. No creo que voy a escoger el de cheddar tampoco, pero el que dice Mexican Style Flour Cheese y son 8 onzas y son $2.78. Ese me gusta para los burritos. Verifico que esté en mi carrito. Ahí están. Cierro el carrito y vuelvo en la barra de búsqueda para buscar la lechuga. Iceberg lettuce. Ahí me aparece el iceberg lettuce y voy a escoger la primera opción, que es iceberg lettuce. Es el más económico con $1.58. Selecciono el add. Ya me lo tienen en mi carrito. Ya dice que tengo 6 productos en el carrito. En la barra de búsqueda sigo con el próximo ingrediente que es tomates. Escribo tomates, pongo enter y me aparecen diferentes tipos de tomate. Voy a escoger el primero y dice un tomate vale 35 centavos, así que yo creo que con 2 es suficiente para esta receta. Y le hago clic en add y verifico que el número 2 esté seleccionado y miramos el carrito. El tomate, la lechuga, el queso, las tortillas, el condimento, la carne molida y nos falta nuestro acompañante. El acompañante son los chips. Escribo la palabra chips en la barra de búsqueda, presiono enter y me sale mucha cantidad de chips, desde papas a chips de Doritos, pero para esta opción vamos a escoger los tostitos. Entonces la primera opción a la mano izquierda de $3.48. Aprieto el add y está en mi carrito. Y ahora sí, el carrito. Ya tengo todos los ingredientes que necesito. Vamos a ver el carrito y que me muestren. Dice Mission Burrito Flour Tortillas. Ya tenemos las tortillas. Nos valen $2.98. Tenemos el queso. Vale $2.78. Tenemos 2 tomates pequeños. Aquí está el número 2, que valen 70 centavos los dos. Tenemos una iceberg, una lechuga que vale $1.58. Y tenemos la carne molida que nos vale $6.37, más el sazón, el taco seasoning que nos vale 67 centavos y los chips, ok, los chips de tostitos que valen $3.48. Esos son todos los precios que escogimos, repasamos y al final de nuestro carrito, oh, yo ya tenía otros chips aquí, yo los quito. Exacto. Ajá, eso me di cuenta. Al final de nuestro carrito, vamos al final y dice
el total de nuestra compra. Entonces, esta compra, el total sería 24 centavos, $24 con 54 centavos. Se me traba la lengua. $24 con 54 centavos. Eso es. Y nos dice, son 8 artículos y ese es el precio total, $24 con 53 centavos. Y como habíamos mencionado antes, voy a compartir nuevamente la presentación. El presupuesto, el dinero que teníamos para hacer esa compra era de $25, así que nos mantuvimos en esa cantidad. Al principio, si comprábamos las 2 chips, ya nos íbamos a pasar. Así que estamos bien. Ahora, queremos escoger un menú juntos, porque ya nosotros le dimos a ustedes un menú, el de burritos, pero ahora podemos pensar en un menú que ustedes quieran. ¿Qué a ustedes usualmente les gusta comer? Ahorita yo escuché por ahí, bueno, leí en el chat que uno de ustedes escribió que le encantaban, yo creo que las papas fritas. Sí, las papas fritas, su comida favorita. Ahora podemos pensar ¿qué les gusta comer? ¿Qué usualmente comen en su casa? ¿Qué menú les gustaría preparar con nosotras? Pueden escribir en el chat. Tienen unos segunditos para escribirnos. ¿Cuál es su menú favorito? ¿Qué comida les gustaría hacer con nosotros para hacer todo este ejercicio nuevamente con el menú que ustedes escojan? ¿Qué usualmente comen para la cena? ¿Cuál es su menú favorito? Y sí, escuchamos, Taina, en una respuesta de que alguien dijo, a mí me gusta comprar mis comidas favoritas en el supermercado. Tienen preferencia, tienen muchas cosas que decirnos. Claro que sí. Le damos un minutito para ver qué les gustaría. ¿Qué a ustedes les gusta comer? ¿Qué menú podemos hacer juntos? ¿Qué menú comen en casa? Oh, ahí veo. Ya que hay uno, carne y verduras. Ok. ¿Qué tipo de carne? Podemos escoger pollo, podemos escoger de vaca, pavo. ¿Qué tipo de carne podemos escoger? ¿Y qué verduras? Si podemos hacer papas, que dijimos de papas fritas, o podemos hacer vegetales. Carne de vaca. Ok, me gusta. Podemos escoger un pedazo de steak. Hay que ver el presupuesto para el steak. ¿Cuál es el ¿Verdad, Daniela? presupuesto de Sí, nosotros? Sí, porque la Ok. carne cuesta. Sí, ok, pero podemos pensar el steak con unas papas. ¿Qué te parece? Unas papas horneadas quizás que podemos poner en el horno. Vamos a hacer primero lo que le dijimos a ustedes, la lista de qué necesitamos comprar para ese menú. Como les había mencionado antes, para este ejercicio vamos a utilizar los materiales que sería un lápiz, un marcador oscuro y un papel. Su maquinilla Perkins también la pueden usar si quieren, si necesitan escribirlo en braille. Si no tienen nada de eso, podrían también utilizar su iPad, ¿ok? Es lo que ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es que tengan algo para hacer la lista, ¿ok? Yo tengo aquí un papel y un marcador, ¿ok? Así que vamos a hacer la lista. También Daniela conmigo. Aquí la tengo. De primero queremos la carne, ¿verdad? Y es carne de vaca, que vamos a estar buscando por un pedazo de steak, un corte de carne. Ese sería nuestra primera artículo en la lista. Carne de vaca. Y podemos pensar ¿De res? que de res, que es para 4 personas también, ¿ok? Que esa va a ser nuestra porción. Las verduras podemos hacer papas. Podemos comprar las papas ya hechas o compramos las papas frescas para entonces nosotros mismos picarlas y las papitas, una bolsita de papas, Daniela. Sí, unas bolsitas de papas pequeñas y frescas.
Y Ok. agreguémosle otro vegetal, porque dijeron vegetales. Entonces Sí. hagamos 2. ¿Qué te parece una brócoli? Sí. Ujú. Ok, brócoli. Listo. Ok. Estaríamos listos. ¿Algún condimento que necesitemos para las papas y para el brócoli? ¿Sal? En las casas usualmente hay sal. Hay Quizá sal. un mix de hierbas con ajo podría ser. Ok. O verificamos, depende de nuestro presupuesto. De ¿Cuánto presupuesto. presupuesto tendríamos, Daniela? ¿Dejamos 25 o será que 25 no nos alcanza por la carne de res? Ok, vamos a intentar 30, un presupuesto de $30. Vamos a ver si nos da. Ok. Ok. Aquí yo tengo mi lista que incluye la carne, la bolsa de papas frescas, los brócolis y los condimentos. Y nuestro presupuesto es de $30. Y algo que yo agregué, puse el número 4 porque es cantidad para Exacto. 4 personas y puse el número 30, que no se nos vaya a Perfecto. pasar. $30. Perfecto. Listo. Ok. Y se me olvidó que ahora en la imagen en la presentación apareció una imagen de una hoja de papel con unas viñetas y un lápiz. Ok. Ahora pasamos a Daniela para verificar los precios. Así, vamos a walmart.com otra vez. Aquí estamos en la página de búsqueda, en la barra de búsqueda y nuestro primer ingrediente es carne de res. Si con con estas palabras de carne de res no nos da lo que queremos en específico, entonces lo trato con escribiéndolo en inglés, que Ujú. sería steak. Pero miremos, hay trozos, estoy viendo trozos de carne picada, veo beef skir- stir fry, veo carne molida. Esta sería Ujú. el beef choice Angus sirloin tip steak thin. Y hay a ver cuántas porciones. No dice cuántas porciones, dice 0.85 a 1 libra, 0.6. Que probablemente sí tengas la cantidad. En el paquete parecen 4 filetes, pero como se acerca a 1 libra un poco más, puede dar para las 4 personas. Ok, entonces en la imagen vemos que son 4 filetes, que puede ser. Ujú. Entonces escojamos ese carne. Oh, un momentico, yo ya tenía un carrito lleno de otras cosas, de la carne molida. Hay que quitar eso porque tenemos que saber solamente el total de la carne con papas y brócoli. Así que nuestros ingredientes anteriores los voy a quitar para poder tener el total de nuestra comida que estamos trabajando en este momento. Carne, papas. Papas pequeñas, voy a escribir pequeñas. Peladas, no, pequeñas. Escribí papas. Oh, no me dio. No, Yo escribo en inglés. en inglés. Ujú. Potatoes and potato chips, no. Potatoes y debería, oh, ahí están. Ok, sería la segunda línea abajo. La primera opción son 5 libras de papa y son papas grandes, cafés. No era la opción que estaba buscando. La opción que tenía en mente eran papas pequeñas, fáciles de cocinar, que suenan como estas, las baby yellow potatoes, y es 1 libra que alcanza para 4 personas. Vale $4.34. Me suena como ese está mi presupuesto, fácil Ujú. de cocinar y va con nuestro menú. El próximo sería el brócoli. Que escribí brócoli en la barra de búsqueda, me sale la primera opción como brócoli congelado.
para hacer en un microondas y la segunda opción es el brócoli fresco. Pero creo que queremos cosas frescas, así que voy a seleccionar eh, un, un brócoli fresco. ¿Tú crees, Taina, que con un brócoli para 4 personas es suficiente? Eh, Mm, porque dice que es por libra, pero como libra. no, como tienes que añadir cantidad, sí, yo pondría 2, mejor 2. 2, mejor 2. Ok, 2 y ya está en el carrito y miremos cuánto va en el carrito, cuánto va esos ingredientes. El total en este momento es estimado de $21 y el presupuesto es de $30. Así que sí tenemos para agregar condimentos de ajo y hierbas que sugirieron. A ver, ajo, escribo la palabra ajo en la barra de búsqueda y hierbas. Ahí me salió condimentos, ajo y cebolla. Sí, A ver, quizás si lo escribes en inglés te salga mejor. voy a escribir seasoning with uh, seasoning. Y siempre hay que pensar en los dos idiomas cuando estás trabajando con un supermercado que mayormente sus productos son en inglés. Pero si estuvieras en algún país, como yo soy de Puerto Rico, puede ser que aparezcan los artículos en español mayormente. ¿Ok? Es dependiendo, por eso es que tenemos que tener en cuenta los dos idiomas. Ok, escribí en inglés seasoning with garlic, algo que tenga Ujú. ajo. Entonces hay mucha opción. ¿Qué le vamos a echar a la carne o a los vegetales? Tenemos, Yo pienso jamás a las papas, porque la carne la podemos hacer con sal y pimienta, que usualmente hay en las casas. Quizás las papas ok. tengan algo de hierbas. Veo este que dice garlic parmesan y tiene Ujú, una foto de vegetales que me hace pensar que es para echarle a los vegetales. ujú, ujú. Vale $3.98. Esa es una buena opción, pero voy a ver si hay otro poquito más de opciones. Veo puras especies que son como dirigidas para pollos, carnes. Aquí, mira, aquí encontré una con una foto de una vegetal. Dice Urban Accent Veggie Roaster Seasoned Manchego and Roasted Garlic. Y esta estaba más, ese precio Económica. Ujú. económico. Entonces voy a ir por esta opción y vamos a mirar el total de nuestros ingredientes. Tenemos 2 brócolis, una bolsa de papas, la carne que tiene 4 cantidades, 4 pedazos y el sazón para las papas. Ujú. Alguien Ye- sugiere en el chat que si todavía tenemos el dinero para comprar una cola champán, Oh, alguna bebida. Ujú. ok. Podemos verificar a ver. Sí, nuestro total en este momento son $24.55. Estamos como que ahí bien cerquita de volverlo 30. Entonces, miremos, cola champán. En la búsqueda en la barra de búsqueda, escribo cola champán. Ahí me apareció, lo seleccioné y yo no veo Esas cola no son, champán. pero vamos a ver. Si puedes seguir bajando a ver Ok, si veo la pura vemos. Coca-Cola, veo Fanta, veo Coca-Cola, Coca-Cola. No, mira. Oh, no, Ahí. ese es Jamaican Cola Champagne. Cola Champagne, esta. Sería como esta, la que sugirieron, o esta. Pero le voy a hacer clic en esa imagen para que miren que en mi área no está disponible. Ujú. No está disponible, aunque Walmart la venda, en mi área no está disponible y me dice, no está disponible, no me da el botón de agregarla para mi carrito. Entonces dice, ¿para qué la quieres agregar si no la va a ver en tu tienda? Exacto.
Mira a ver las sugerencias ahí mismo. Te da una similar. Oh, okay. Let me see. Ya me salí de esa porque no me dio opción. Sugerencias son abajo. Abajo Ujú. hay La cola champán jarritos. pequeña, Oh, ajá, individual. individual. Lo que sí estamos mirando y también nos escribieron en el chat es que está caro, vale $5 la cola champán. Ajá, el litro. Exacto, en dinero también estamos, que quizás individual se pueden comprar 2 y gastamos $3 y nos las dividimos de familia. De tomar de a poquitos, pero no, esta tampoco está disponible en Tampoco mi está área. disponible. Mm. Ujú. ¿Algún otro refresco más económico? Podríamos comprar Coca-Cola O jarritos, mira, el de mandarina o los está, jarritos. Ujú. está más económico de todos y Podrías alcanza comprar para los todos, 4. sí. Ujú. Pero esto es casi 1 libra. Dice aquí que es, ¿cuánto? 1 count, 1 libra y Sí, media. 1 libra y media casi. litro. 1 libra, litro para 4 personas. Entonces, agregamos ese Ok, perfecto. de mandarina. Ya está en el carrito. Con uno es suficiente, ¿verdad? Parece que sí. Tenemos el brócoli, las papas, la carne, el, la bebida de mandarina, eh, el sazón de las papas y nos da un total de $25.53. Perfectos. Perfecto. Así que ya tenemos ese menú. Y escribieron por ahí que le gustan los jarritos, a mí también. Así que voy a compartir la pantalla nuevamente. Ya verificamos los precios. Ahora, ya hicimos nuestro menú, ya hicimos nuestra lista, ya verificamos precios, tenemos dinerito para ir al supermercado, así que ya estamos listos para ir al supermercado. Y ahora aparece una imagen de un carrito moviéndose de un extremo a otro de la pantalla. Ahora, importante, ¿cómo nos movemos de manera efectiva en el supermercado? Necesitamos tener unos aspectos de orientación y movilidad que vamos a discutir para sentirnos confiados cuando vamos al supermercado, que podemos movernos de manera segura en el supermercado y efectiva. Lo primero es el uso del carrito. ¿Okay? Si vamos a usar el carrito de compras, es importante que tú, ¿verdad?, agarres el carrito y la persona que te acompaña esté al frente alando el carrito. De esa manera se pueden mover de manera segura y efectiva en el supermercado. Si van a hacer una compra pequeña y quizás van a usar una canasta, puedes utilizar guía humano o podrías utilizar tu bastón, ¿verdad?, caminando al lado de la persona que va contigo, si conoces las técnicas adecuadas para moverte en un supermercado. El orden en que nos movemos por el supermercado es bien importante. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una cierta organización y cada vez más sentirnos más familiarizados y cómodos en ese supermercado para que cada vez que vayamos sepamos dónde están las cosas, estemos como en nuestra casa. En nuestra casa nosotros sabemos dónde está la cocina, dónde está el baño, dónde están los cuartos, que en la medida que van al supermercado también conozcan dónde están las cosas en el supermercado. Así que lo primero es movernos por el perímetro del supermercado. Y el perímetro lo que significa es movernos por todos los lados de un lugar, ¿verdad? Eso es de cualquier lugar, pero en el supermercado primero comenzar moviéndonos por los lados. Como mencioné anteriormente, usualmente cuando tú entras a un supermercado, lo primero que están son los productos frescos. Y si tú sigues por los lados, en algunas ocasiones ahí mismo está la panadería o la cafetería, están las neveras con las carnes, los lácteos. En algunos supermercados los freezers también están en los lados. Luego de que tú termines los lados, te moverías por los pasillos del centro. Y en los pasillos lo que tú vas a hacer es que vas a caminar en una dirección en un pasillo y luego en el otro pasillo vas a caminar en la dirección contraria y así sucesivamente hasta que termines los pasillos del centro.
Si no necesitas comprar nada de los pasillos del centro, pues no necesitas caminar por ellos. Cuando terminas el perímetro, vas directo a las cajas registradoras. ¿Y cómo sabemos dónde están las cajas registradoras? Podemos utilizar nuestra audición. Hay muchas claves para saber dónde están. Por ejemplo, ellas están ubicadas mayormente al frente, cerca de la entrada. Así que la puerta eléctrica se escucha abriendo y cerrando cuando la gente entra. Se escucha también que hay más gente porque hay personas pagando, así que hay como que más gente junta. También cuando pasan los productos para saber el precio por la caja de registradora se escucha el bip, bip. Así que todas esas claves auditivas las pueden utilizar para saber dónde está ubicada la caja registradora. Ahora hay otros aspectos que Daniela va a hablarles que también hay que tener en cuenta en el supermercado. Gracias, Taina. ¿Qué tengo que considerar al momento de hacer mis compras? La selección de artículos es muy importante y es algo que se nos puede hacer difícil saber de tantas artículos y selecciones que hay, qué podemos usar para poder elegir algo y saber comparar, analizar y elegir de tantas opciones. Una de las aplicaciones que podemos usar es Sin AI. Sin AI es una aplicación que se puede bajar en el computador, en el celular, en un iPad, en Mac y en los que no son usuarios o los que no usan Apple también se pueden utilizar. Esta aplicación se baja y selecciona, lo pone al frente de un producto y le dice ese producto y le da una descripción de un producto, de una persona, de muchas cosas le da la descripción de una persona. Eh, Otra cosa sería cómo ordenar nuestros artículos en el carrito. Tener una estrategia de cómo van las cosas en el carrito. Empezamos de al frente, empezamos de atrás donde agarramos el carrito para poder ap- acordarnos de la orden de que metemos las cosas y acordarnos de que ya metimos las papas, ya metimos la carne es lo primero, para cuando ya vamos a pagar, entregues la carne y estés seguro, aquí está la carne primero, después las papas y estés seguro que todo fue registrado y todo se va a pagar y el método de pago, ya que entregues todos los artículos y te dicen, vas a pagar con tarjeta o en efectivo. Si pagas en efectivo, tienes exactamente el cambio con las monedas o les das $1 más. Y si te dan de vuelta o cambio para atrás, tú vas a decirle a la persona, tienes que decirle a la persona cuántos billetes me vas a devolver, cuántas monedas me vas a devolver. Si tienes una estrategia de cómo guardar tu dinero en tu billetera, en tu bolso, tienes que dejarle saber a alguien que te está asistiendo. ¿Qué, qué es lo que me estás entregando para yo saber y guardarlo en mi manera? Y si vas a usar una tarjeta, que tengas suficiente dinero en la tarjeta, que no te vayas a sobregirar y que la insertes donde va o le hagas el deslice por el cuadrito a donde se desliza. La maquinita. Ok, ya estamos en el final de la clase. Ya vamos a dar una conclusión, un repasito de todo lo que discutimos para ¿verdad? Que se acuerden de lo que trabajamos y también explicarle la actividad de extensión. Así que en modo de repaso, como dijimos, título de la clase, ir de compras al supermercado. Esa es nuestra meta, que ustedes aprendan diferentes pasos, diferentes estrategias para que se sientan cómodos yendo al supermercado con su familia. Eso es lo que queremos. Antes de ir al supermercado, es bueno saber qué queremos comer, cuál va a ser el menú y qué necesitamos para hacer ese menú, cuáles son los ingredientes, los artículos que hay que comprar. Luego de que sepamos eso, ¿cuánto dinero tenemos? Para saber si nos da, porque quizás si queremos la papa con la carne,
quizás no tenemos suficiente para el vegetal o quizás hay que cambiar la proteína a una más económica, a un mejor pollo, en vez de carne para poder comprar nuestra comida completa. Verificar los precios siempre es bueno, porque así tienes una idea más clara de que el dinero te va a dar cuando llegues al supermercado. Puedes utilizar la página de Walmart o si sabes que vas a ir a otro supermercado, quizás Publix, pues puedes buscar en la página de ellos directamente para que ya ahí tengas una seguridad mayor de cuánto cuesta eso que vas a comprar. Cuando ya estás listo, es, ¿verdad?, ir al supermercado y que allí qué estrategias o ayuditas te dijimos para que cuando llegues allí sea más fácil. Como sabemos, si vas a usar el carrito, tú lo agarras, la persona que está contigo está al frente y te dirige esa ala al carrito. Nos movemos primero por los lados del supermercado y luego los pasillos. Utilizamos claves auditivas para saber dónde están las cajas registradoras. Y ya que sabemos esto de movilidad, ¿qué otros aspectos tenemos que considerar? ¿Cómo sabemos cuáles son los artículos que necesitamos? Podemos utilizar alguna aplicación como la que mencionó Daniela, sin AI. ¿Cómo ordenamos nuestras cosas en el carrito para no confundirnos y saber exactamente lo que compramos y lo que estamos poniendo también cuando vamos a registrar nuestras comidas? ¿Qué vamos a utilizar para pagar? ¿Cómo nos van a si vamos a utilizar dinero? Que nos devuelvan la cantidad correcta, cómo lo organizamos, utilizamos tarjetas. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta para poder ir al supermercado. Así que, como dijimos, lo importante es que ustedes sean parte del ir de compras al supermercado con su familia. Esa es nuestra meta. La actividad de extensión se les va a enviar por correo electrónico un documento que le va a detallar cuál es nuestra actividad de extensión. Yo ahora le voy a dar más que los objetivos, y allí le va a dar paso por paso lo que ustedes tienen que hacer. Lo que queremos es que ustedes se sienten con sus papás o con sus cuidadores, a hablar de la clase, lo que hicimos en las clases, todos estos pasos que mencionamos, estas estrategias, y que ustedes puedan aplicar lo que aprendieron hoy aquí, que puedan ir al supermercado, visitar un supermercado y hacer alguno de estos pasos, quizás uno, quizás todos, lo que ustedes quieran, lo que ustedes elijan, pero que puedan ser partícipes. Y con esto terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias por participar y les dejamos el correo electrónico de nosotras. El mío es becerratsb@gmail y el de Taina García acaba@gmail.com. Nos dejan saber si tienen preguntas. Yo tengo videos si funcionan JAWS o VoiceOvers para más información. Muchas Gracias. gracias. Thank you both. Thank you to Taina and Daniela for a wonderful lesson today. Thank you for those of us joining us today. And everyone, enjoy the rest of your weekend. Okay. Thank Go you. ahead and- Bye.